Decíamos que hay un personaje de la Biblia llamado Saúl y le titulamos a este mensaje Perdiendo el rumbo. Saúl tuvo la particularidad de ser el primer rey de Israel. Israel hasta ese momento había sido una teocracia, Dios era el rey y Dios levantaba jueces, personas, hombres y mujeres o mujeres que gobernaban, se llamaban jueces. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los jueces. Pero en un momento el pueblo judío dijo: no queremos más que Dios sea nuestro rey. No queremos más teocracia. No queremos más jueces. Queremos ser como las naciones de alrededor. Y en realidad nos metemos en problemas cuando queremos ser como los que no siguen al Señor. Decí conmigo esta frase. Nos metemos en problemas cuando queremos ser como los que no siguen a Dios. El pueblo judío dijo: no queremos ser diferentes a los demás. No queremos más teocracia. No queremos más que Dios sea nuestro rey. Queremos tener un rey. Danos un rey, le dijo el pueblo a Samuel, que era el sacerdote. Queremos una monarquía, no queremos ser diferentes. Dice la Biblia que Dios elige el primer rey de Israel. Era el mejor candidato que había disponible. Su nombre era Saúl. Un muchacho que comenzó muy, pero muy bien. Dice la Biblia que comenzó a librar a Israel de mano de los enemigos. ¿Vieron esos hombres que son un combo completo? ¿Vieron esos hombres que todos los hombres lo envidiamos y lo odiamos? Porque Saúl era eso. Saúl primero físicamente sobrepasaba a todos en Israel en estatura. Era el más guapo, el más fuerte, el hombre que todos envidiamos. Ungido, elegido por Dios, humilde, sabio, capaz. Lo que se dice hoy, un combo completo que ninguna mujer rechazaría. Y la mujer soltera dice: amén, yo quiero algo así. Señor, envíamelo a mí. Era el combo perfecto, Saúl. Pero dice la palabra del Señor que perdió el rumbo, se desvió del camino que Dios tenía para su vida. Y este muchacho, que lo tenía todo para ser un campeón y un vencedor, se termina llenando de miedos, se termina llenando de celos, de rabia, se volvió un ser deshonesto, envidioso, fabulador y endemoniado. Y al final se terminó suicidando, quitando la vida. Es una historia trágica la historia de Saúl. Porque Saúl termina arruinando los buenos planes que Dios tenía para él. Por la pequeñez de su corazón. Por eso en esta mañana, Dios quiere ayudarte a vos y a mí a que encarrilemos nuestra vida. A que vivamos con fuerza para Jesús, porque Señor, no quiero que el destino que vos tenés trazado para mi vida yo lo pierda, porque en el camino de la vida perdí el rumbo. La Biblia nos da estas vidas, estos casos. La palabra de Dios dice: estas cosas se escribieron para vuestra enseñanza, para que aprendamos. Y podemos aprender de los momentos claves, de los giros equivocados, de las decisiones equivocadas en ciertas áreas que Saúl tomó. Podemos aprender de sus errores. Yo quiero que en esta mañana ajustemos nuestros corazones, porque tu destino no puede ni atrasarse ni desviarse. Como pueblo del Señor e individualmente, de las cosas que Dios tiene planeadas para nosotros, debemos, por lo tanto,
hacer algunas cosas en las que Saúl dejó de hacer en su vida. Cuando uno pierde el rumbo, cuando uno se desvía de los planes del Señor, esto no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Ese proceso de perder el rumbo es un proceso llamado efecto dominó, una sucesión de malas decisiones y reacciones equivocadas que me llevan a perder el rumbo de mi vida. En primer lugar, toma nota, agendalo en tu mente. Necesitamos, en los últimos días del año 2020, año del cual nunca nos vamos a olvidar, necesitamos continuar siendo pacientes. Todos juntos decimos, debemos continuar siendo pacientes. Y es una característica muy importante, porque Saúl comenzó siendo muy paciente, pero no le duró. Dice la palabra del Señor que cuando el profeta Samuel lo unge a Saúl para ser rey de Israel, el Espíritu Santo viene sobre Saúl, lo unge para ser rey, pero él empieza a demostrar su humildad, porque no le empieza a contar a todo el mundo del llamado que Dios le había hecho a través del profeta Samuel. Quería que los frutos de su llamado hablaran por sí solos. Fue llamado por Dios para ser rey, pero lo mantuvo en privado. Saúl comenzó muy bien, siendo humilde, siendo paciente, no le dijo nada a nadie. Alguien dijo que si tengo que decirle a la gente lo que soy, quizás no lo sea. ¿Escuchaste? Vieron que hay gente que dice, acá yo soy el Padre, y se hace lo que yo digo. Cuando lo tenés que decir es porque no lo sos. Tremendo eso, ¿eh? Porque la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Y Saúl comienza bien su vida. Tenía un llamado tremendo del Señor. Miren lo que dice: luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó. ¿Qué gritó el pueblo? ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Ah! ¿Qué dijo el profeta? No hay nadie como él en todo Israel. Era la persona indicada, lo que Dios había elegido. No dijo al llegar a su casa, después de haber sido ungido, voy a ser el próximo rey, voy a nombrar a mi familia gobernadores y príncipes. No, dice la Biblia que después de ser ungido como rey de Israel, volvió a la granja de su padre y comenzó a trabajar como antes lo hacía. Toda la nación había gritado: ¡viva el rey! Sin embargo, él volvió al campo, al trabajo de cada día. Un muchacho humilde, un muchacho paciente, un muchacho que esperó que Dios abriera las puertas, un muchacho que esperó en sus inicios que el Espíritu de Dios lo levantara. Dice la Biblia que empezó a reunir un ejército y a levantarse contra los enemigos de Israel, y empezó a obtener victoria. Pero en una de esas batallas que Saúl lideraba, Saúl empezó a perder el rumbo de su vida. Y este muchacho, que supo ser paciente, supo ser ubicado y esperar los tiempos del Señor, porque una de las cosas que más nos cuesta es realmente ser paciente. Muchos de nosotros decimos: queremos paciencia, Señor, pero la quiero ya. Y dice la Biblia que tenga la paciencia su obra perfecta en nosotros.
Estaban por salir a la guerra, estaban las tropas alistadas. Saúl prepara el ejército, pero el profeta Samuel le dice: mira, vamos a esperar 7 días, yo me tengo que ir, y cuando vuelva le ofrecemos sacrificio al Señor y Dios nos dará la victoria, pero tenés que esperar. Y en esos 7 días el ejército de Saúl empezó a desertar y Saúl se empezó a impacientar, y dice la Biblia que hizo lo que no le correspondía. Se puso el traje de sacerdote, lo que le correspondía a Samuel, y él ofreció sacrificio. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 13:13, Samuel le dice a Saúl: te has portado como un necio. No has cumplido el mandato que el Señor tu Dios te dio. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Miren los problemas que nos cuesta en la vida la falta de paciencia. La impaciencia es una señal externa de una desviación interna del corazón. Todos juntos decimos esta frase: la impaciencia es una señal externa de una desviación interna del corazón. Por eso es tan importante esta palabra. El corazón de Saúl empieza a perder el rumbo, se empieza a alejar más y más del Señor. Dice el Salmo 37:7, espera en el Señor. Y espera con paciencia que Él actúe. Yo pensaba, ¿cuántas cosas hemos arruinado en nuestra vida porque no hemos esperado los tiempos del Señor? Nos hemos apresurado. Y Dios nos dice, a pocos días de terminar este año, tenemos que continuar siendo pacientes. Ustedes saben que muchas veces nos cuesta frenar los impulsos, pero a la persona impulsiva le va mal, no hace buenos negocios. La persona que es impulsiva tiene poca capacidad de reflexión, poca tolerancia a la frustración. La persona impaciente genera un clima de intranquilidad, algo que tiene que llegar no llega. Vieron que estamos viviendo en la era de la velocidad. Uno antes mandaba una carta por correo y a esa persona le llegaba a las 2 semanas. Hoy mandás un WhatsApp y si no te respondió a los 3 minutos ya estás pensando mal de esa persona. Vivimos en la era de la velocidad, vivimos en la era de las enfermedades psicosomáticas, psíquicas. La gente se enferma más emocionalmente y después físicamente. ¿Por qué? Porque vivimos intranquilos, impacientes, porque no sabemos esperar en el Señor, que el Señor actúe. Por eso el Señor te dice en esta mañana, nos dice en esta mañana, tenemos que continuar siendo pacientes. ¿Amén? Amén. Segundo lugar, tenemos que permanecer todos juntos. Tenemos que permanecer sencillos y humildes. Saúl era un hombre humilde, pero se empezó a transformar. Se convirtió en un hombre reacio. No se lo podía hablar. Hay gente con la cual uno no puede razonar. Hay gente con la cual uno no se puede sentar a hablar. Hay mujeres y hombres con los cuales uno no se puede sentar a hablar. La Biblia los llama necios. El necio no acepta la razón, el diálogo. Me vuelvo una persona reacia. Perdí la sencillez, perdí la humildad. Humildad no es pensar menos de mí mismo, es pensar más en Dios y en los demás. Cuando Saúl daba sus primeros pasos, le dijo un día a Samuel:
¿no soy acaso de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña? ¿No es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? No se creía gran cosa. Dice la palabra del Señor que cuando Saúl lo estaban coronando rey de Israel, no lo encontraban. Las trompetas sonaban, los globos por el aire, el pueblo victoriaba, ¡viva el rey! ¿Y dónde está el rey? El rey estaba escondido entre las provisiones del ejército. No le gustaba el escenario. Y quizás esta fue una de las razones por las cuales Dios eligió a Saúl, porque cuando él empezó era un muchacho sencillo y humilde, pero se transformó en un hombre reacio. Qué triste es cuando en la vida cambiamos para mal. Uno de los secretos de la vida es crecer y cambiar. Estoy totalmente en desacuerdo con aquel que dice, bueno, yo soy así, aceptame o dejame. No tenemos por qué aceptar a un tipo, a una mujer que no quiere cambiar. Porque el secreto de la vida significa crecer y cambiar. ¿Me dicen amén a eso? Amén. Y este muchacho cambió para mal. Dice 1 Samuel 15:12, por la mañana muy temprano, Samuel se levantó y se fue a encontrar con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí, ¿qué fue a hacer? Se erigió un monumento. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con este muchacho que había empezado tan bien? Que él se consideraba poca cosa, que el día de su coronación no lo encontraban porque era humilde, sencillo. Resulta que ahora se va y se levanta una estatua en su honor. Y dice que dio la vuelta, la miró de adelante, la miró de atrás. Y continuó viaje hacia Gilgal. Alguien que no quería ser el centro ahora está levantando un monumento en su honor. Vamos a hacer una estatua mía. No siempre el aplauso del pueblo es el aplauso de Dios. Pero dice la Biblia en 1 Samuel 15:17, Samuel lo encontró y le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido para ser rey sobre Israel. Eras pequeño a tus propios ojos. ¿Sabes lo que nos dice el Señor en esta mañana? Quiero que permanezcas sencillo y humilde. Quiero que permanezcas pequeño a tus propios ojos. Para Dios es muy importante que tengamos un corazón humilde, porque el orgullo es la raíz de todos los pecados. No te olvides que Satanás fue expulsado del cielo. Satanás era un ángel hermoso de luz, pero fue echado del cielo por su orgullo. El orgullo es una enfermedad que el que la padece no se da cuenta. El orgullo declara, yo soy Dios. El orgullo declara, yo no necesito de Dios. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, yo quiero que te mantengas sencillo y humilde. No reacio, no rebelde, arrogante ni terco. Quiero que te mantengas sencillo y humilde. El orgullo precede a la destrucción en nuestras vidas, dice la palabra. Cuando uno compara a Saúl con David, David fue el rey que le siguió a Saúl en el reinado. Cuando uno los compara, se da cuenta de la gran diferencia de sus corazones, porque toda la vida David le quiso levantar un monumento a Dios. El sueño de David de toda su vida fue construir el templo. El sueño de Saúl era levantarse una estatua a él. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es la siguiente. ¿Qué monumento estoy levantando con mi vida? ¿A quién le estoy levantando un monumento?
¿Le estoy levantando un monumento al Señor o me estoy levantando un monumento a mí mismo? Continúen siendo pacientes. Manténganse sencillos y humildes. En tercer lugar, necesitamos ser rápidos, todos juntos. Necesitamos ser rápidos para admitir que nos equivocamos y rápidos para arrepentirnos y cambiar. Esto es tremendo. Estamos en medio de una batalla. El ejército israelí se enfrenta con los amalecitas. Había un trato especial con los amalecitas. Los amalecitas se habían declarado pueblo enemigo del Señor. Porque cuando los judíos salieron de Egipto, los amalecitas no los dejaron pasar por su territorio ni les dieron provisiones. Se convirtieron en enemigos del Señor. Por lo tanto, Dios le dijo a Saúl: ve a Amalec y destruye todo. Y dice la Biblia, 1 Samuel 15:9, y Saúl, el pueblo, perdonaron a Agag, era el rey, perdonaron lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Samuel se encuentra con Saúl y Saúl le dice: yo cumplí la palabra del Señor. Y el profeta Samuel le dice: pero querido rey, yo escucho las ovejas, escucho el sonido de las cabras. Sí, ellos, el pueblo, perdonó lo mejor del ganado para ofrecérselo al Señor. Vieron que a nosotros nos gusta acomodar algunas cosas que suenan lindas, ¿viste? En lugar de decir asesinato, decimos interrupción del embarazo. Llamemos a las cosas como son por su nombre. No, nos trajimos estas cosas, pero ¿y cómo íbamos a perdonar esa vaquita tan linda? La trajimos para dársela al Señor. ¿Cuántas veces revestimos de excusas adorables y piadosas nuestras faltas? No fui yo, fueron ellos. Y 1 Samuel 15:19 dice: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? No fui yo, fueron ellos. Yo obedecí. Fue el pueblo, es su culpa. Y luego Samuel le dice estas famosas palabras de 1 Samuel 15:22. Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, escucha. La obediencia es mejor que los sacrificios. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión, escucha esta palabra, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Miren, se necesitó mucho para que finalmente Saúl admitiera que se había equivocado. ¿Cuándo admitió que se había equivocado? Cuando se sintió arrinconado por completo y no tenía dónde ir y a nadie más a quien culpar, fue que reconoció que había pecado. Estoy convencido que muchos de nosotros no avanzamos en la vida porque seguimos apuntando a los demás, culpando de las tragedias y los fracasos de nuestra vida. En lugar de tomar la responsabilidad por mis actos, en lugar de arrepentirme y cambiar, yo quiero decirte en esta mañana que nunca vas a experimentar la totalidad de lo que Dios tiene para vos si seguimos actuando como Saúl, echando la culpa a los demás y no tomando responsabilidad.
por mis propios fracasos para arrepentirme y cambiar. Para muchos de nosotros, echar culpas es algo que es automático. Pero esto dañará nuestro matrimonio. Y mucho. Dañará tus amistades. Y mucho. Si no puedes hacerte responsable, arrepentirte y cambiar, esto me detendrá hasta el día de mi muerte. Quiero terminar esta mañana. Debemos continuar siendo, sencillos, en primer lugar, pacientes. Debemos continuar manteniéndonos sencillos y humildes. Debemos ser rápidos para admitir que me equivoqué y rápido para arrepentirme y cambiar. Cuarto lugar, debo aprender a alegrarme cuando a otros les va bien en la vida. Miren, si hay algo que destruye y amarga el espíritu, es la envidia. Dice la palabra del Señor que estaban los filisteos de un lado del valle, del otro lado del valle estaba el ejército judío, a punto de pelear, que todos los días del ejército filisteo salía un gigante llamado Goliat a la mañana y a la tarde durante 40 días a desafiar: denme un hombre para pelear, denme un hombre para pelear. Pero dice la Biblia que todo el ejército judío estaba temblando de miedo, les sonaban las rodillas del miedo que tenían, hasta el mismo rey Saúl, hasta que apareció un pastorcito de ovejas llamado David, que con su honda enfrenta al gigante, derriba al gigante, le quita la espada al gigante, le corta la cabeza, y por ese acto de valor todo el ejército judío toma coraje, salen a atacar al pueblo filisteo y lo destruyen. Y dice la palabra, 1 Samuel 18, cuando el ejército de Israel, es lo último que vamos a leer en esta mañana, estaba regresando triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron, danzaron de alegría con panderetas y címbalos, y este era el canto. Este era el canto que lo terminó reventando a Saúl. ¿Cuál era el canto? Sonaban las FM de Israel. Ocupaba el puesto número 1 de todas las canciones de aquel tiempo. La canción decía: Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por miles. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró a David ¿con qué? Con recelo. No puede soportar el éxito del otro. Desde ese día, Saúl empezó a tener un espíritu malvado que lo visitaba. Intentó asesinar a David en varias oportunidades. Se llenó de odio, de envidia, de ira. La venganza lo habían transformado y lo estaban consumiendo por dentro. Ese muchacho, sabio, humilde, capaz, talentoso, ese muchacho que un día Samuel dijo: no hay como él en todo Israel, la envidia, el orgullo, lo habían transformado en alguien irreconocible. David ganó ese día, merecía el crédito que obtuvo, pero Saúl, por sus propias inseguridades, lo vio como una amenaza. ¿Cuántas veces vemos en la iglesia, en casa, en el trabajo, en medio de nuestras amistades,
No nos regocijamos, no nos ponemos contentos cuando a los otros les va bien, porque somos inseguros cuando otros son exaltados y honrados. Dios nos está observando en esta área de nuestra vida. Hay gente que se encarga cada día de sacarle el brillo a las demás personas. Viven una vida tan pobre, tan envidiosa, que se dedican a apagar la luz de los demás. Si Saúl hubiera sido agradecido con David aquel día, si hubiera reconocido que la nación se salvó gracias a la victoria de David, las cosas hubieran sido muy diferentes en la vida de Saúl. Miren, hermanos, la envidia es una bronca muy profunda por el logro de los otros. Por eso la palabra en esta mañana nos dice que aprendamos a alegrarnos con las victorias de los demás, porque cuando yo aprendo esta lección, las victorias llegarán a mi vida. Es un sentimiento de destrucción. Yo no sé si alguno conoce la historia de la serpiente y la luciérnaga, pero dice la historia que la serpiente siguió a una luciérnaga para matarla y comerla. La siguió hasta que la arrinconó y la luciérnaga ya no tenía dónde poder salir. Y la luciérnaga le dice: antes de que me mates y me comas, ¿te puedo hacer una pregunta? Y la serpiente le dice: mira, generalmente no le dejo que mis víctimas me hagan preguntas, pero en este caso te voy a permitir. Dice: ¿te hice algo malo? Y la serpiente le dice: no, no me hiciste nada malo. ¿Tenés hambre? No, no tengo hambre. ¿Soy parte de tu cadena alimenticia? No. No sos parte de mi cadena. ¿Y por qué me querés matar? ¿Y por qué me querés comer? Simplemente no aguanto que brilles. Qué tremenda es la envidia. ¿Saben que hay gente que está enferma de los huesos por la envidia? La palabra de Dios dice que hay muchas de nuestras enfermedades que son genéticas, que son paso del tiempo, naturalmente, porque todos envejecemos y los achaques vienen. Pero hay enfermedades que vienen por problemas espirituales. La palabra de Dios dice que la envidia corroe los huesos y amarga el espíritu. Es triste la vida de Saúl porque termina quitándose la vida. Yo le pido a los muchachos de la alabanza que puedan pasar a tocar. Nos podemos despedir con una canción. Pero yo puse en Facebook una frase que es tremenda, que dice, y que lo pinta de cuerpo y alma Saúl: muchos de nosotros creemos que podemos vivir sin Dios. Yo puse en Facebook esta mañana: la ausencia de Dios en la vida debilita, enferma y mata. Todos juntos. La ausencia de Dios en la vida debilita, enferma y mata, pero la presencia de Dios fortalece, da vida y resucita lo que estaba muerto. ¿Lo crees esto, hermano? Amén.